Muy buenos días, queridos amigos, sean bienvenidos a la sesión semanal académica del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos. A nombre de la Coordinación de Enseñanza e Investigación y de la Dirección del Hospital, les damos la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a revisar un tema de suma importancia para todos los que nos dedicamos a la atención médica con calidad y seguridad del paciente. En un hospital certificado, como es el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, es muy importante que llevemos a cabo todos los procesos de cuidado en la calidad de la atención de nuestros pacientes y haciendo una perfecta adecuación de las 6 metas internacionales de seguridad del paciente. Este tema es de suma importancia. Para eso contamos con la presencia del jefe del servicio de banco de sangre, el doctor Enrique País Borrego, quien es médico internista y hematólogo, que nos va a presentar este tema para que conozcamos perfectamente la normatividad en lo que es la medicina transfusional. Demos un fuerte aplauso, por favor, como agradecimiento a todo lo que está. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, doctor. Pues miren, vamos a empezar a tocar este tema. Y ahora, muy modernamente, con esta cosa, así. Ok. Bueno, fíjense que esta imagen, vamos a parar un poquito de historia. Ahora, esta imagen representa la primera transfusión documentada en la historia. Fue las 6 de la tarde, un día 19 de diciembre de 1667 en París. El doctor Denis, médico de la corte de Luis XIV, transfundió sangre de un ternero a un paciente, Antoine Moreau, para curarlo de lo que en esa época se conocía como frenesí. Bajo el argumento, así lo señaló él en su exposición, en su presentación escrita, bajo el argumento de que la sangre del ternero, por su mansedumbre y frescura, pudiera tal vez aliviar el calor y la ebullición de la sangre del paciente, sufría de frenesí. Hay que recordar que entonces estaba en boga la teoría del vitalismo, que decía que la sangre aportaba la esencia de los seres por los que fluía. Bueno, eso ya es historia. En México, fue en 1925 que el doctor Abraham Ayala González realiza la primera transfusión documentada en México en el Hospital General de México. Obviamente para esta época era una manera muy rudimentaria, no había normatividad, no había reglas. Fue hasta 1955 que en México se publica el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y en el capítulo 10, en los artículos 196 a 201, bajo el capítulo de medicamentos, ya se hacían algunos señalamientos sobre transfusión sanguínea. Ya fue la primera vez en México que empezó a haber un poco de regulación sanitaria respecto a la transfusión. Luego en 1961 se edita, se publica ya un reglamento, el reglamento de bancos de sangre, servicios de transfusión y derivados de la sangre. En 1973 el código se reforma, o hay una reforma del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, y ya en el título 10 de este Código Sanitario ya se llama Disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, y ya se regula un poco más, ya en los artículos 204 a 207 ya aparece. Nada más que hay que recordar que en estos años es cuando los donadores eran pagados, remunerados económicamente. No se consideraba necesario que la gente donara altruista. Sigue avanzando el tiempo, y en 1982 se crea el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Y en 1984, pues luego de la pandemia del HIV, se vuelve obligatorio el escrutinio para HIV a los donadores. Antes de esta época, no era obligatorio hacer HIV. Y como resultado de eso, dado que la sangre se compraba, se vendía, entonces hubo muchísimos casos de contagio de HIV por transfusión sanguínea. Nuevamente en 1985 se publica un reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la exposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Pero es hasta 1987, fíjense lo que pasó desde que se creó el Centro Nacional, el HIV, es hasta 1987 que el artículo 332 de la Ley General de Salud dispone que se prohíbe la comercialización de la sangre. Hasta antes de esta época la sangre se compraba y vendía, inclusive aquí en López Mateos, la sangre venía, se compraba, había unos lugares ahí por Nesa,
en donde había donadores que vendían la sangre y de ahí llegaba a todos los hospitales del ISSSTE, 20 de noviembre y todo lo demás. Había un presupuesto, el ISSSTE tenía un presupuesto para comprar la sangre. En el 2001 se crea la COFEPRIS, que es el organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud que vigila el cumplimiento de las normas aplicables a la medicina profesional, vigila el cumplimiento. Pasaron calculos del 82 hasta 2001 que se creó la COFEPRIS para que regule el cumplimiento de las normas aplicables a la medicina profesional. Bueno, cada país tiene, pues ya dijimos que cada país tiene su propia normatividad y procedimientos que rigen la profesión sanguínea. En Estados Unidos se rige por los estándares de la Asociación Americana del Banco de Sangre. Yo creo que este es el único país del mundo en el que la regulación sanitaria es por un organismo privado. Aquí no interviene el gobierno en Estados Unidos. Europa se guía por las guías de preparación, uso y calidad asegurada de los compuestos sanguíneos emitidos por el Consejo Europeo. Y México es regulado por la norma oficial mexicana 253, la vigente, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2012, la actual vigente. La publica la COFEPRIS, pero avalada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, dependiente de la Secretaría de Salud. Y esta norma, en uno de sus numerales, de hecho en el numeral 1.1, dice que esta norma tiene por objeto establecer las actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas del Sistema Nacional de Salud en relación con la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. En 1.2 dice que esta norma es de observancia obligatoria. Y es lógico, ¿verdad? No es una norma, es una norma jurídica, no es una norma moral, ni religiosa, ni social. Siendo una norma jurídica, una norma oficial mexicana, pues por supuesto que su característica es que es obligatorio. Y obligatorio trae aparejado la coerción. Es obligatoria y el cumplimiento de la misma pues trae medidas de sanción, ¿verdad? Obviamente, como toda norma jurídica. Para todo el personal profesional, técnico y auxiliar de los establecimientos públicos, sociales y privados que hacen exposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Fíjense que esta norma es grandísima. Esta norma contiene 24 capítulos más la introducción, para un total de 115 páginas. Más que norma parece un manual de procedimientos. A nosotros nos costó mucho trabajo el digerir. Yo participé con representación del ISSSTE cuando se elaboró esta norma, y la verdad es que veíamos que parecía un manual de procedimientos. Y les voy a explicar por qué. Fíjense, esta norma, la 253, la actual, quedamos en que tiene 24 capítulos y 115 páginas. La norma anterior a esta derogó a esta, a la 003 de 1193. Esta tenía 20 capítulos y 5 apéndices en 19 páginas. Ahora compárenla vamos a compararla con esta norma, la 004 del expediente clínico. 16 capítulos, 22 páginas. Compárenla con la 007 de la ordenación y funcionamiento de los laboratorios clínicos, 13 capítulos, un apéndice, 12 páginas. Es impresionante, parece un manual, un libro, ¿no? Esta norma. Es muy complicado. Ok. Bueno, esta norma habla de todo, ¿no? Desde la donación abarca desde la donación de la sangre hasta el destino final de la sangre, sea porque se transfunda o sea porque se deseche. El primer punto es la donación. Obviamente, si se fijan, pues es imposible abarcar en una hora o en menos de una hora todos los 24 capítulos de la norma de 115 páginas. Vamos a tener nada más en los puntos más significativos de esta norma. Sería imposible abarcarla toda. Por ejemplo, el 6.1 dice que el objetivo del proceso de selección de los candidatos a donar es determinar si la persona se encuentra en condiciones adecuadas para poder realizar la donación sin que existan riesgos para su salud ni para el futuro receptor. Es decir, la norma lo que dice es: vamos a cuidar el donante que no se dañe por donar sangre y el paciente que no se dañe por ser transfundido con la sangre de ese donante, ¿no? Ese es el principio general. Como resultado de dicha selección se tienen las siguientes posibilidades: que el donador se califique como apto para donar o excluido para donar. Y la exclusión puede ser indefinida. Indefinida quiere decir, por ejemplo, alguien que tenga, no sé, 16 años de edad, pues es una exclusión indefinida porque será candidato cuando cumple 18 años de edad. Por eso es indefinida en el tiempo, ¿no? Puede ser permanente la exclusión. Un ejemplo es usuarios de drogas intravenosas. Ellos no pueden donar ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Puede ser también temporal. Por ejemplo, en pacientes que hayan sido transfundidos, en ellos se infiere la donación 12 meses. Lo digo así en resumen, porque es todo un capítulo, es el capítulo 6, ¿no? Nos habla sobre los criterios para aceptar a donadores. Otro apartado, porque dijimos que no vamos a dar toda, es grandísima, pero otro apartado del 102.11 dice que en el lapso de un año, y bajo el criterio responsable sanitario, el máximo de extracciones sanguíneas practicadas en un donante debe ser de 4 si es varón y 3 si es la mujer, es decir, en un año un hombre puede donar hasta 4 veces y una mujer hasta 3 veces, lo máximo en un año. Y este apartado, este numeral, dice que hablando de plaquetaféresis, el máximo de plaquetaféresis no debe exceder de 24 procedimientos en lapso de un año, es decir, para donar plaquetas por aféresis plaquetaria se pueden donar hasta 24 veces al año. ¿Por qué? Pues porque la máquina de aféresis lo que hace es que nada más extrae las plaquetas y regresa al donante el resto, regresa glóbulos rojos, regresa glóbulos blancos, regresa plasma y solo obtiene plaquetas. Por eso es que se pueden hacer hasta 24. Pero entre una y otra donación mínimo deben de pasar 2 semanas, ¿no? Okay. Esto que decía es la máquina de aféresis. Aquí se pueden donar hasta 24 veces al año para encontrar plaquetas. Hay que recordar que desde 1987 se prohíbe la comercialización de la sangre. Y de hecho actualmente el artículo 327 de la Ley General de Salud vigente señala que está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, la donación de estos componentes, y hay que recordar que la sangre es un tejido líquido, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, porque su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito, es decir, la sangre ya no se puede comprar ni vender, ¿no? Se puede extraer nada más de donadores, que lo otorguen a título gratuito, seres humanos. De hecho, también el reglamento de ciencias médicos del ISSSTE también lo contempla. En el artículo 107 dice que todo luchamiento sujeto a intervención quirúrgica procurará contar con el número de donantes, familiares o en su caso altruistas que la entidad hospitalaria considere necesarios. Creo que aquí hubo un defecto de técnica de redacción. Cuando se modificó este reglamento de ciencias médicos del ISSSTE, para la redacción de este artículo 107, a mí me hablaron por teléfono de nivel central, oficinas centrales del ISSSTE, querían saber mi opinión respecto a la redacción de este artículo. Yo les señalaba a ellos que no era nada más que eran sujetos a intervención quirúrgica, sino todos los pacientes que requirieran manejo transfusional como parte de su padecimiento, pues deberíamos de contar con los donadores que se requirieran. Me escucharon, tomaron nota, me dijeron, que bien, muy bien, y cuando lo publicaron, no lo pusieron. Y esto está que pregunta. Bueno, ok. Otro apartado de la norma se refiere al procesamiento y conservación de los componentes sanguíneos. El 821 señala que el uso terapéutico de la sangre total es limitado. Su utilidad primordial es para el fraccionamiento de los diversos componentes. Efectivamente, desde hace ya muchísimos años, por lo menos desde 1993, la sangre total prácticamente no tiene ningún uso en México, sino que toda se fracciona en sus diversos componentes: paquete globular, plasma fresco, plaquetas, crios. El 862 dice que la utilidad más importante del plasma es el procesamiento de unidades, entre otras preparación de crioprecipitados y reconstrucción de componentes sanguíneos celulares, y que el uso transfusional del plasma es limitado, que cuando está adecuadamente prescrito, aproximadamente el 12% de la producción del plasma tiene indicación terapéutica. Nada más que en este hospital no ocurre así. En este hospital ya que estamos con el 80% más. No sé por qué se pide, creo que se pide plasma en exceso, sin una causa realmente justificada. Y ya se sabe, esto es ya de literatura universal, ¿no? Cuando está adecuadamente prescrito, nada más el 12% se debería de transformir. Creo que hay no solo es exclusivo de este hospital, en toda la República Mexicana hay muchas publicaciones que hablan sobre un exceso en la transfusión de plasma sin ninguna causa justificada científicamente. Otro apartado del 8615 dice que las unidades de plasma o crioprecipitados, una vez descongelados, no deberán congelarse nuevamente para futuros usos transfusionales. Es decir, que si el plasma se descongela y no se usa, se tendría que dar de baja porque ya no se puede congelar nuevamente. ¿De acuerdo? El 8622 dice que con el fin de prevenir el daño pulmonar agudo asociado a transfusión, en inglés se llama TRALI, a los plasmas recuperados provenientes de donantes con antecedentes de adenumeración por causas tales como embarazo o transfusiones previas, no se emplearán con fines transfusionales. Eso lo que significa es que pues, quienes tienen, obviamente, embarazos, son obviamente sexo femenino,
Es decir, en este banco de sangre y en todos los bancos de sangre, la manera correcta, los plasmas de donantes femeninos no los usamos para fines transfusionales, solo usamos los plasmas de varones, justamente, y sin antecedentes transfusionales, justamente para evitar el riesgo de un daño pulmonar agudo asociado a transfusión, que no es muy frecuente, pero que cuando sucede puede provocar inclusive la muerte de una persona. Es una reacciones adversas severas. Otro apartado de la norma se refiere a la solicitud de productos sanguíneos a los bancos de sangre. Y en el apartado 13.1.2 dice que toda solicitud para el suministro de unidades deberá contener información suficiente para la identificación del receptor, de su diagnóstico y cuando sea posible los antecedentes de importancia para efectos transfusionales. Y remite a este apartado que en la siguiente diapositiva la vamos a poner. Y el 13.1.3 dice: las solicitudes con información ilegible o discordante con los datos de identificación de la muestra y tajantemente señala no deberán ser aceptadas por banco de sangre. No hay opciones, no dice que a veces sí, a veces no, dependiendo de una cosa o dependiendo de la otra, si quiero sí, si quiero no, no. Tajantemente dice que no hay que recordar que es una norma jurídica, no está sujeta a negociación, una norma jurídica. Okay. Y este es el remite, ¿no? Nos dice aquí que las solicitudes tienen que tener información suficiente, remite a este apartado y es el siguiente. Este es el 19.347. Por ejemplo, hay que denotar datos de identificación de establecimiento, servicio clínico o establecimiento de atención médica que hace la solicitud, que incluye razón social, domicilio y teléfono, datos de identificación y localización del receptor, es decir, del paciente, nombre y edad, sexo, expediente, número de cama, nombre del servicio, diagnóstico de certeza o de probabilidad. Diagnóstico de certeza o de probabilidad no es poner diarrea, o no es poner anemia, o no es poner trombocitopenia, eso sabemos que no es lo correcto. En su caso, el señalamiento de que se trata de transfusión para su autólogo, cuando así fuera el caso, motivo de indicación transfusional y las cifras de laboratorio del parámetro hematológico que se busca mejorar, el señalamiento de lo solicitado, producto o productos, cantidad, y en su caso volumen o características específicas requeridas, grupo sanguíneo AB0 y RH, antecedentes transfusionales, gestacionales, inmunización materno-fetal o reacciones adversas en transfusiones previas, cuando proceda fecha y hora en que se realizará la transfusión, en caso de solicitudes urgentes, el motivo de la previa, así como si el requerimiento es inmediato o si puede diferirse a 30 minutos, nombre del médico que indica la transfusión y nombre y firma de los solicitantes, así como el teléfono para que en caso necesario sea posible su localización. Sobre todo cuando es una urgencia transfusional es importante tener el teléfono. Y esto no es como alguien me comentó un día, quien me encontré en el hospital me comentó un día que era algo burocrático para hacer perder tiempo. Esto no es así. Esto tiene su razón de ser. También señala sobre los tubos que contienen muestras de sangre. El 17 dice: los tubos que contienen muestras de sangre de pacientes para realización de pruebas de detección de enfermedades transmisibles por transfusión o por pruebas de hemocompatibilidad deberán estar debidamente rotulados para su correcta identificación y su etiqueta contendrá anotada la información siguiente: nombre del paciente, fecha en que la muestra fue tomada, número de expediente o registro, número de cama y nombre del servicio clínico. Hacemos así, ¿no? Esto aquí. Y esto ya decía, no es algo burocrático. Resulta ser que las confusiones en la identificación del paciente y o de la muestra sanguínea, en el registro de la solicitud de transfusión o la administración de los componentes sanguíneos es la causa número uno, son la causa número uno de que el paciente sea transfundido con el componente sanguíneo equivocado y que tenga como consecuencia la posibilidad de reacción crítica severa, inclusive la muerte del paciente. De hecho, el último caso que yo tengo ahorita ubicado fue en urgencias adultos, en donde tomaron las muestras, más o menos así estuvo la situación. Se toman las muestras, y ya haciendo la investigación posterior, tomaron las muestras de dos pacientes que estaban anexos, pero las muestras se tomaron y no se etiquetaron, no estaban previamente etiquetadas. Y entonces quien tomó las muestras las entrega a un personal de enfermería, yo creo que se entregó para ir a hacer otros asuntos, y el personal de enfermería pues, estaba también trabajando y se le da en su mano a la paciente, a una paciente. Entonces la paciente las tiene y después ya llegan y le piden las solicitudes a la paciente y hasta ese momento las etiquetan, pero las etiquetaron al revés, o sea, pusieron el nombre de y al revés. Resulta ser que los dos pacientes tienen grupo sanguíneo distinto, incompatible. Entonces cuando se cruza la sangre y se transfunde, la paciente que tenía los tubos, ella se puso la sangre y obviamente era una sangre incompatible para ella y así fue la reacción.
Por eso les digo que confusiones, identificación del paciente, etcétera, son la causa número 1, ¿no? Entonces, si es esto, entonces es muy importante pues, tener debido cuidado con esas circunstancias. Aquí en el hospital han ocurrido principalmente en urgencias, adultos y en quirófano. Es en donde yo creo que el 90% de los problemas han ocurrido en urgencias, adultos y quirófano en este hospital, y no son exclusivos, casi en todos los hospitales pasa lo mismo. Bien, referente a la transfusión, también habla sobre transfusión. ¿Y qué dice la norma? Dice que habla muy importante sobre el consentimiento informado. El 531 dice: los donantes de sangre, los receptores, es decir, los pacientes y las personas que vayan a someterse a procedimientos de transfusión autóloga deberán otorgar su consentimiento escrito, con firma de autorización, o en su caso como huella dactilar, una vez que hubieran recibido información completa y a su satisfacción sobre el acto de disposición de que se trate en un documento denominado Carta de Consentimiento Informado, y remite al capítulo 11 de la norma. Y el 19.13 dice: la Carta de Consentimiento Informado, en el que el receptor expresa su consentimiento para recibir una transfusión, deberá contener, ya pone mucha información que no la voy a detallar ahorita, pues, por obvio del tiempo, ¿no? El 14.1 dice que la indicación de una transfusión será responsabilidad del médico tratante o del médico que la prescriba. El 2, el 14.2 dice: el médico tratante deberá limitar el uso terapéutico de la sangre y componentes sanguíneos a los casos en que se reúnan las condiciones siguientes: cuando el receptor tenga un padecimiento que no sea susceptible de corregirse por otros métodos terapéuticos. Se refiere, por ejemplo, no sé, se ocurre una anemia ferropénica, pues sería un crimen transfundirlo, a menos que el paciente esté clínicamente, hemodinámicamente descompensado, si no, pues obviamente que es con hierro, o a lo mejor una anemia de las enfermedades crónicas, a lo mejor una anemia asociada a enfermedad renal crónica. Si existe la alternativa de eritropoyetina, bueno, entonces se recurre al método de la eritropoyetina. Y cuando el beneficio terapéutico predecible supere los riesgos inherentes, desde luego que los componentes sanguíneos, como cualquier otro trasplante, la transfusión también conlleva de hecho los mismos riesgos, las mismas reacciones adversas que un trasplante de órgano sólido, como un trasplante de células madre hematopoyéticas, por ejemplo. Cuando esto se los paso a costo porque cuando COFEPRIS viene a revisar expedientes, cuando hay una bronca, un problema, falleció de un paciente, etc., y COFEPRIS viene a revisar, no solo revisa el consentimiento informado, desde luego se siempre lo revisa, pero también COFEPRIS revisa si se cumplió esto también, si no había posibilidad de no transfundir, sino recurrir a otras medidas terapéuticas, y si hay una nota escrita por el médico, el médico tratante o el médico que la prescriba, en donde él señale que el beneficio supera los riesgos. De hecho, esto debe estar escrito en el consentimiento informado también. Bien. Dice el 14.4, dice: el médico tratante será el responsable de la indicación de las transfusiones, mismas que podrán aplicarse y supervisarse por otros trabajadores de la salud, tales como médicos o profesionales de enfermería, capacitados, muy importante, ¿no?, que estén capacitados en la aplicación y vigilancia de las transfusiones. Y el 14.7 dice: el médico que indique una transfusión deberá registrar o supervisar que el personal que la aplique registre en el expediente clínico del receptor del paciente las transfusiones que se hayan aplicado. Esto también lo revisa COFEPRIS, no siempre cuando hay una investigación viene COFEPRIS y lo revisa, anotando, ahora el de control, ¿no?, en cualquier otra instancia, anotando como mínimo la información que se da en el apartado 19.3.4.11 de esta norma. ¿Y qué dice ese apartado 19.3.4.11? Bueno, hay que poner como mínimo cantidad de unidades, es decir, componentes sanguíneos, productos sanguíneos transfundidos, el número exclusivo de identificación de cada unidad, fecha, hora de inicio y término de la transfusión, en transfusión de paquete globular, concentrado depositario de plasma, control de los signos vitales y estado general del paciente antes, durante y después de la transfusión. Tratándose de plaquetas y de crioprecipitados, aquí nada más los signos vitales antes y después de la transfusión. Como es muy poco el volumen que tiene un concentrado plaquetario y un crioprecipitado, no es necesario ponerlo antes, durante y después, sino basta con hacerlo al principio y al final. En caso de reacciones adversas a la transfusión, indicar su tipo y manejo, y nombre y firma del médico que indicó la transfusión, así como el personal de salud encargado de la aplicación, vigilancia y control de la transfusión. El año pasado hubo una investigación de la COFEPRIS y las personas que hicieron una sanción fue motivada principalmente por este problema, y multa económica, ¿no? El hospital fue multado económicamente por la COFEPRIS, y fue principalmente por este asunto, porque no había registros de transfusiones.
El 17 dice, el médico que atienda a un paciente que ha recibido una transfusión deberá evaluar de inmediato cualquier aparente reacción transfusional y adoptará las medidas que estime necesarias conforme a los procedimientos establecidos y remite a este documento en el apartado 2217. Y este 2217 es la guía para el uso clínico de la sangre, elaborada por la Secretaría de Salud, publicada este año. Desde luego que no solo puede ser este escrito, ¿no? Hay otras muchas guías transfusionales en la actualidad que también se pueden tomar como base, como referencia. El 1418 dice, el médico o el personal de salud que atienda al paciente deberá notificar al banco de sangre y al comité de medicina transfusional todas las aparentes reacciones adversas que se hubieran presentado. Eso ya es un tema desde junio del año pasado. Se está realizando en este hospital con la colaboración y participación de los integrantes del comité de medicina transfusional. Las reacciones adversas transfusionales se informan al banco de sangre y a su vez el banco de sangre les informa al Centro Nacional de Datos Sanguínea, que a su vez se informa a COFEPRIS. No, algo claro, muy importante. Aquí se informan números, no es una investigación con fines punitivos ni muchísimo menos, sino que la información que se otorga de reacciones adversas personales es números nada más, pues que se presentó tal reacción adversa y se reporta como números, no es estadística, pues no tiene una finalidad punitiva ni muchísimo menos. El 19.14.9 dice, ante la sospecha de una reacción o efecto adverso imputable a una transfusión, el servicio clínico debe enviar inmediatamente al banco de sangre el marbete a que se refiere el apartado 19.348, es la etiqueta, ¿no? La etiqueta que va a anexar la control sanguínea, a fin de que se hagan las intervenciones analíticas necesarias para esclarecer las causas, acompañado de la clínica a continuación. Esto es sobre todo, principalmente la reacción transfusional adversa más relevante por su gravedad es la reacción hemolítica, la reacción adversa de tipo hemolítico. Entonces, esto es relevante sobre todo en la hemolítica, ¿no? Muestras post-transfusionales de receptores del paciente obtenidas con isina anticoagulante, es decir, el tubo con anticoagulante, el tubo sin anticoagulante, adecuadamente recolectadas para evitar hemólisis, porque estamos investigando una reacción hemolítica y la muestra está hemolizada, ya no nos va a servir. Y apropiadamente identificadas, porque estamos tratando de determinar si una confusión o no, o en dónde estuvo, pues las muestras tienen que estar pues bien identificadas, que sepamos que realmente estas sí son de quien dicen ser. Y la unidad que se estaba transfundiendo, es decir, el componente sanguíneo que se estaba transfundiendo, aunque no contuviese residuo, vamos con que ya se acabó la transfusión y se presenta una reacción adversa, pues el remanente, o aunque no tenga nada, la bolsa vacía, ¿no? con el equipo de transfusión, que incluye el equipo de transfusión y las soluciones intravenosas que se estuvieron administrando en ese momento. Para terminar, hacer un rastreo, una investigación y determinar qué es lo que sucedió con esa reacción adversa hemolítica. El 8628, seguimos hablando con el tema de transfusión, dice que para utilizar los plasmas congelados deberán descongelarse mediante equipos específicos validados. Este equipo lo tenemos en el banco de sangre y por eso en el banco de sangre entregamos los plasmas ya descongelados. Una vez descongelados deberán transfundirse a la brevedad, o bien, si no se transfunde a la brevedad quiere decir media hora máximo. Si no se transfunde a la brevedad de esos plasmas, se pueden conservar entre más 2 y más 6 grados, pero por un lapso que no exceda de 6 horas, con el fin de evitar la pérdida de la actividad de los factores débiles de la coagulación. De no emplearse para la transfusión, se les dará destino final. Se les debe dar destino final en cada servicio conforme a la norma 087, lo voy a comentar más adelante. El 10.1 dice, los bancos de sangre deben tener un proceso que asegure que todos los componentes sanguíneos se etiqueten e identifiquen apropiadamente. Y esta es una petición muy informal de la unidad de calidad de aquí del hospital, que buscando justamente la calidad y la seguridad. Se ha establecido que si el personal médico de enfermería solicita que después de egresado el producto sanguíneo del banco de sangre se imprima otra etiqueta para modificar el nombre o el número de expediente del paciente, se deberá proporcionar una nueva solicitud de transfusión con los datos ya corregidos, con los datos que quieran que se pongan en una nueva etiqueta. Esto es muy importante, tiene que ver con la seguridad y la calidad de la atención, y es algo que supervisa mucho la unidad de calidad de este hospital. El 11.1 dice, los componentes sanguíneos deberán transfundirse preferentemente a receptores del grupo AB0 idéntico, del mismo isogrupo, preferentemente.
Para la transfusión de preparados que contengan eritrocitos, se debe observar las siguientes posiciones. Obviamente, pues, principalmente el paquete gular, ¿no?, que tiene eritrocitos. Y se remite a las tablas 29 y 30 de esta norma. ¿Qué es esta? La 29 es esta, ¿no? Dice, unidades o mezclas, por ejemplo, concentrado de eritrocitos. Dice, opciones en orden de preferencia para aplicación de unidades relativo al grupo ABC o al sistema sanguíneo ABC. Dice, bueno, preferentemente isogrupo, como opción. Pero si no, porque pone un orden de preferencia, pero si no, entonces puede ser no isogrupo, siempre que los eritrocitos de la unidad sean compatibles en el sistema B0 con el plasma receptor y conforme el orden de preferencia que señala la tabla 30 de esta norma, y en pruebas clases dice que la prueba mayor deberá ser compatible. Te remite a la tabla 30, entonces, ¿qué dice la tabla 30? Por ejemplo, dice, no, si el paciente es O positivo, pues la primera opción es que sea sangre positivo, la segunda es que sea O negativo, tercera no, y cuarta no, solo hay O positivo o O negativo. Y así lo dice para cada uno de los grupos. Ya hemos distribuido por distintos medios esta información, en oficios, y en manuales y demás. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no?, el B negativo. Pues de preferencia B negativo. Pero si no, entonces la siguiente opción es O negativo. ¿De acuerdo? Ok. El numeral 11.2.3 dice, los receptores, es decir, receptores siempre se refiere a pacientes, ¿no? Los receptores RH positivos podrán recibir preparados de eritrocitos RH positivos o negativos. Los receptores RH negativos deberán recibir preparados de eritrocitos D negativos, es decir, los negativos D negativos. Pero pone una segunda, dice, sin embargo, en una urgencia transfusional y ante la carencia de eritrocitos D negativos, podrán transfundirse eritrocitos RH positivos, siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones: que los pacientes no estuvieran previamente sensibilizados contra el antígeno D del sistema RH y la prueba cruzada mayor resulte compatible, y que se cuente con la aprobación del responsable sanitario del banco de sangre y del médico tratante. En casos excepcionales bien elegidos, esto se ha hecho y con buenos resultados, es decir, justamente para solventar esta urgencia en un paciente RH negativo ante la carencia de sangre RH negativo. En otra tabla, en la tabla 31, ponen las opciones para la transfusión de plasmas compatibles en el sistema B0 y RH. Por ejemplo, ¿no?, el plasma, si el paciente es O positivo, la primera opción es O positivo u O negativo. La segunda A positivo o negativo. Tercera B positivo o negativo, cuarta B positivo o negativo, es decir, pone todas las opciones que hay para transfundir un paciente en el caso de plasmas. El apartado 11.3.1, en relación a las plaquetas, dice, los conectados plaquetarios o los conectores de plaquetas se transfundirán conforme lo siguiente. Se emplearán unidades del mismo grupo AB0 del receptor del paciente, del mismo grupo, salvo en las circunstancias que señala el inciso siguiente. Cuando las existencias no permitan cubrir el requerimiento de plaquetas del mismo grupo, cualquier grupo AB0 es aceptable, es decir, que no sé, el paciente es de grupo sanguíneo A, se me ocurre. Entonces, idealmente, pues hay que poner plaquetas de grupo A. Pero si no es de grupo A y es algo urgente, pues se puede poner de cualquier grupo. Y el 11.3.6, para el transfusión de crioprecipitados, señala que cualquier grupo AB0 es aceptable. Y esto se entiende, ¿verdad? Porque los crioprecipitados pues solo contienen proteínas, no contienen células. También la norma oficial regula las urgencias transfusionales. También dice que se tiene que hacer en caso de una urgencia transfusional. Y el 316 dice, para que el banco de sangre suministre componentes sanguíneos para una petición urgente, el médico solicitante deberá indicar que la situación es de suficiente apremio como para transfundir sin las pruebas de complejidad completas. El 9565 dice, la urgencia transfusional acreditada por el médico tratante. ¿Y cómo se acredita? Pues se acredita que de puño y letra, como es una situación, es una norma jurídica, no es moral, no es religiosa, no es social. Entonces, el médico tratante de su puño y letra, pues señala en la asunto de transfusión, señala que requiere que la situación es de apremio y que entonces requiere componentes sanguíneos sin pruebas de complejidad completas. Por su nombre completo, firma, clave, etc. Y así se acredita. Esa es la manera de acreditar la urgencia transfusional por parte del médico tratante.
Sin embargo, dice que la agencia transfusional no exime la práctica de las pruebas cruzadas de compatibilidad. Sin embargo, un concentrado de trocitos podrá librarse anticipadamente para su transfusión hasta haber corroborado el grupo B0 y RH de la unidad y el receptor y verificar la compatibilidad de B0 mediante una prueba rápida y medio traducción, ¿verdad? Lo que quiere decir es que el médico tratante ya acreditó esa urgencia transfusional, y el banco de sangre lo que hace es que corrobora el grupo sanguíneo AB0 del piloto, de la muestra que nos entregaron, y el grupo sanguíneo AB0 de la sangre, del componente sanguíneo que se va a entregar, y verifica la compatibilidad entre ambos con una prueba rápida. ¿Es rápida? Pues porque es una urgencia transfusional. Rápida, salina, le llamamos nosotros en el banco de sangre, decimos una rápida salina, y con eso se entrega el componente. Sin embargo, las pruebas, el banco de sangre, las pruebas cruzadas las lleva hasta su término, con la prueba de la antigüedad humana, la prueba de Coombs. Es decir, las pruebas cruzadas de todas maneras se llevan hasta el final, pero ya se llevan en el equipo automatizado, ya con más calma, porque lo principal ya se hizo, lo más necesario ya se hizo. Pero resulta ser que si de detectarse incompatibilidad en las pruebas cruzadas, puede ser que el banco de sangre esté continuando las pruebas de compatibilidad y detecte en alguna de las fases, en alguna de las etapas de las pruebas de compatibilidad, por ejemplo, se me ocurre en la etapa de rastreo de anticuerpos irregulares, detecte la presencia de anticuerpos irregulares que hagan que ese componente que se entregó sea incompatible. De detectarse incompatibilidad en las pruebas cruzadas, el banco de sangre deberá dar aviso inmediatamente con la finalidad de evitar o interrumpir la transfusión. Es decir, se indica. Por eso se acuerdan que se deja el número de teléfono en la solicitud para que se les llame y se les diga: oye, si ya iniciaste la transfusión, interrúmpela, regrésame esa sangre y te voy a dar una que ya detecte que es compatible. Si ya terminaste, pues regrésame lo que tengas y te doy una que ya es compatible. ¿Sí, de acuerdo? Bien. Habla también sobre el traslado de productos sanguíneos del banco de sangre al interior del hospital. El 13544 dice: para el traslado de componentes sanguíneos del banco de sangre a un servicio clínico, no sé, del banco de sangre de medicina interna, del banco de sangre a urgencias, se observará lo siguiente: las unidades se colocarán en contenedores o cajas de transporte herméticos y termoaislantes. Es decir, por bioseguridad la norma dice: oye, no te lleves la sangre en la mano o el plasma, ¿no? Sino que en una cajita, aunque sea de unicel, es válido una cajita de unicel en la que luego vienen los fármacos, por ejemplo, porque esa cajita de unicel es termoaislante, ¿no? Está cerrada herméticamente, tiene su tapita, y en ese contenedor es correcto entonces transportar la sangre de un servicio, del banco de sangre a un servicio clínico o viceversa. No está permitido entonces llevársela en la mano, sino hay que llevar un contenedor, una cajita de unicel. La norma también habla sobre el destino final de los componentes sanguíneos y dice 16.1: el destino final de las unidades de sangre, componentes sanguíneos y muestras de estos podrán ser la conservación permanente en serotecas o similares, o bien su desecho en las condiciones sanitarias previstas en la norma y remite a la norma 087, la norma ecológica, referenciada en el apartado 2.13 de esta norma, la ecológica. Y 16.2 dice: el personal de los bancos de sangre, servicios de transfusión, servicios clínicos y quirófanos deberá manejar y dar destino final a las unidades de sangre y componentes sanguíneos o a las muestras sanguíneas, de manera que minimice la exposición potencial a agentes infecciosos. ¿Y cómo se hace esto? Pues apegándose a la norma 087. Es decir, si un componente sanguíneo, por alguna razón, la que sea, ya no se transfundió, no sé si me ocurre un ejemplo, está en medicina interna y ya no se transfundió, entonces se debe de desechar conforme a la norma 087, ahí mismo, en el servicio clínico en donde está el componente. Así lo señala la norma 087. Si está en el quirófano y ya no se ocupó, pues se desecha conforme a la norma 087. ¿De acuerdo? El 1361 dice que el banco de sangre establecerá un procedimiento para la readmisión de unidades previamente solicitadas. El 13 ya habla sobre readmisión y establecer un procedimiento. Y más o menos es el siguiente. Hay que recordar que para que los concentrados eritrocitarios puedan ser reutilizados, porque el objetivo de la readmisión del componente al banco de sangre
es procurar que ese componente que se readmite sea reutilizado en otro paciente, porque si no, pues se puede dar de baja conforme a la 087 dijimos en el servicio clínico. Si se va al destino final, en el servicio clínico. Pero si se solicita que se remita el banco de sangre con el objeto de que pueda ser cruzado para otro paciente, entonces hay que recordar lo siguiente: para que los concentrados eritrocitarios puedan ser reutilizados, deben mantenerse refrigerados a temperaturas de +12 a +6 grados. Si no se mantuvieron así, deben ser desechados conforme a la norma 087. En el caso de plasma y crioprecipitados o clorura antimofílica, que también se llaman así, ya no pueden ser reutilizados, dado que el banco de sangre los entrega en estado líquido y no pueden ser recongelados, por lo que deben de ser, todos deberán ser desechados, como conforme a la norma oficial 087. En el caso de concentrados plaquetarios o plaquetaféresis, se deben mantener entre +20 y +24 grados centígrados y en agitación constante, por lo que si no fueron mantenidos en estas condiciones, deberán ser desechados en cada lugar donde se encuentren, conforme a la norma 087. Entonces, dice que el banco de sangre estará en el procedimiento. Este es el procedimiento para que un producto sea devuelto al banco de sangre con la finalidad de que sea reutilizado. Entonces, para que puedan ser reutilizados, deberán cumplir los siguientes requisitos: que el componente sanguíneo conserve el sistema cerrado, es decir, que la bolsa no haya sido abierta o picada. Picada quiere decir que ya le hayan puesto la cánula para transfundirla, ¿no? O el equipo de transfusión. Perdón, que el componente se haya mantenido continuamente a la temperatura adecuada para su conservación. Ya hablamos ahorita de las temperaturas en el dispositivo anterior. Y que no haya cambios de coloración, presencia de hemólisis o cualquier otro cambio físico en el componente. Porque si no se cumple todo esto, el componente no puede ser reutilizado. O sea, deberá ser dado de baja en el servicio en donde se encuentra, conforme a la norma 087. Y si se va a devolver, hay que proporcionar un resumen. Por lo tanto, hay que proporcionar un resumen. Este es el procedimiento. Hay que proporcionar un resumen al banco de sangre en el que se especifique nombre completo del paciente, servicio y cama, número de expediente, motivo por el que se regresa, en qué condiciones se conservó, si refrigerado, temperatura de ambiente, etc. Y contar con el nombre completo, firma y clave del médico tratante o del médico que indica la devolución. Porque los componentes que se regresan con fines de ser reutilizados también se reportan mensualmente al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que en su vez lo envía a la COFEPRIS. Entonces se lleva una estadística mensual de los componentes que se regresan. Pues miren, como les comentaba, la norma sería imposible en una hora abarcar toda la norma. Sin embargo, sí quise señalar quizá los puntos más relevantes, más importantes de la norma. Desde luego, todas las dudas que tengamos sobre la norma las podemos consultar en internet. Se encuentra desde luego esta norma, y por supuesto también, con mucho gusto, también yo puedo ayudarles en alguna duda, en algún comentario. Yo aquí he terminado la plática y me gustaría saber si hay alguna pregunta o comentario. ¿Alguna duda, doctora? Sí. Ay, perdón, doctor, ¿qué dice? Yo tengo la duda con respecto a lo que mencionó de que las mujeres o las donaciones que hacían las mujeres no eran usadas. No me quedó muy claro eso. Bueno, fíjate que durante la guerra de Corea, durante la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, los Estados Unidos mandan sangre a Vietnam para sus soldados que en la guerra son lesionados y requieren ciertas unidades. Y ahí en la guerra entonces empezaron a notar que muchos pacientes receptores, soldados, presentaban una reacción adversa que se llama lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. En inglés, TRAVI. Y entonces empezaron a investigar por qué era esta reacción, por qué. Entonces se dieron cuenta de que en el componente, se dieron cuenta que en ciertos componentes, ciertos productos sanguíneos, tenían anticuerpos, tenían leucocitos, antígenos leucocitarios, que el paciente receptor
desarrollaban anticuerpos contra esos leucocitos, y que esos eran el origen, por el tratamiento de leucocitos a nivel pulmonar, de esa lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión. Y inclusive algunos receptores pacientes murieron. Entonces, esos fueron los inicios de la investigación. Con el paso del tiempo se demostró que los pacientes que han sido sensibilizados con antígenos leucocitarios, ¿y cómo se sensibiliza a una persona? Pues, prácticamente no hay más que dos opciones: transfusión sanguínea, ¿no?, o el contacto de su sangre con sangre que no es de él, en este caso del embarazo. El niño, el producto sanguíneo, pues es como un injerto, es un trasplante, no comparten, no son idénticos. Entonces siguieron avanzando y dijeron, es que mujeres, o sea, estudiaron ya el plasma de mujeres, sobre todo el plasma de mujeres, dijeron, ok, tienen, por esas sensibilizaciones previas, ya tienen anticuerpos, también leucocitarios, antileucocitos, que cuando entran en el receptor paciente pueden desembocar en esta lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Y entonces, y por lo tanto, en Inglaterra fue el primer país, Inglaterra y Francia, donde dijeron, no usamos plasmas de donantes mujeres, porque el plasma pues, es el más rico en antígenos, sobre todo en anticuerpos, es el más rico en anticuerpos. Y en pacientes también que hayan sido transfundidos previamente, porque queremos que se sensibilizan con transfusiones previas, porque la transfusión es finalmente un trasplante. Es un trasplante de un tejido líquido, vivo, que se comporta igual que si trasplantamos células madre hematopoyéticas o un hígado, ¿no? Y entonces, aquí en México, como siempre, las cosas llegan con un poquito de retraso. Y aunque en la práctica los bancos de sangre ya lo hacíamos como desde el año 2005-2006, quedó anotado hasta la norma en el año 2012, pero en la práctica los bancos de sangre, muchos, ya desde el 2005-2006 implementamos esa práctica de no usar los plasmas de donantes mujeres para fines transfusionales. En caso de necesitar que se administre la inmunoglobulina anti-B, ¿la dosis de qué depende? ¿Hay como una dosis establecida? La dosis depende del volumen de la cantidad del producto transfundido. O sea, estamos hablando de cuando el receptor RH negativo es transfundido con sangre RH positiva, ¿verdad? Justamente para evitar esa inmunización. Entonces se puede entrar efectivamente el anti-D. Depende de la cantidad transfundida. Aquí lo ideal sería por cada 150 mililitros de sangre transfundida aplicar anti-D. Fíjense que nada más les voy a platicar una cosa interesante sobre eso. ¿Así si hay tiempo, doctor? ¿Sí? Es una cosa interesante que hemos visto ya en este hospital. Por error, no por deseo de hacerlo, sino por algo involuntario, se han transfundido, tengo el recuerdo ahorita de 2 o 3 pacientes RH negativos con sangre RH positiva, por error, no por deseo, no intencionalmente, desde luego, y nunca se administró anti-D. Y entonces nosotros lo que hacíamos con estos pacientes es que periódicamente les hacíamos CUMS directo. CUMS directo es la manera más fácil de saber que ese paciente ya se sensibilizó al RH, y les hicimos seguimiento durante un año y nunca se sensibilizaron. De hecho, en el siglo XXI, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional siglo XXI, ahí ellos tienen publicado una experiencia amplia en pacientes RH negativos masculinos transfundidos con RH positivo. Ocupan luego mucha sangre, si el paciente es RH negativo, ocupan, no sé, con 7, 6, 8 bolsas, es muy complicado. Entonces ellos, sin aplicar inmunoglobulina anti-D, los han transfundido con un positivo, y en el tiempo no han encontrado inmunización. Y uno entendería, porque dice, bueno, es varón, no se ha embarazado nunca, de entrada, ¿no? Una de las vías de la inmunización no se ha presentado que le embarazo, y son pacientes además sin historial transfusional previo. Entonces, como dicen, ok, lo tenemos que poner el corazón, es urgente, y no hay yo negativo, le ponemos positivo. Finalmente, bajo el argumento de que
si en un futuro requiere ser transfundido, no requerirá a lo mejor los 8 componentes que requerirá para la cirugía cardíaca, sino a lo mejor más 1 o 2, y será más fácil conseguir en un futuro un paquete negativo para ese paciente que tener los 8 para ese momento de la cirugía. Entonces sí señala la norma, no lo puse ahí porque es muy amplia norma, pero en un apartado se señala que efectivamente en los hospitales debe haber globulina suficiente, que era suficiente para prevenir la inmunización en pacientes que se transforman en una situación de urgencia con sangre RH positiva, efectivamente. ¿Alguna otra duda o pregunta, doctora? Sí. Doctora, aunque es una plática muy teórica, pero es muy importante, hay estudiantes, hay médicos internos, y yo que formo parte del comité de expediente clínico sabemos la importancia de cumplir con normas. Entonces, una de las cosas, yo creo que sí valdría la pena puntualizar el hecho de hacer adecuadamente una solicitud, una rotulación adecuada de los tubos. En una ocasión yo estuve nos tocó, a Dios gracias no se le pasó al niño la sangre, pero pues nuestros ángeles guardianes que Dios viva, las enfermeras, se dieron cuenta. Y era un R3 de pediatría y le digo, ¿qué pasó? Ay, otra vez que me equivoqué, discúlpeme. ¿Cómo que discúlpame, doctor? Imagínate, si era una enfermera estudiante, ella, pues aquí está la sangre y yo se la paso al paciente. Yo creo que sí es muy importante puntualizar porque esas, nos hizo mucho hincapié la doctora Sara Gómez cuando estamos con todo pues el entrenamiento y sobre la certificación, hacía mucho hincapié en llenar adecuadamente las solicitudes, ¿no? Y que sean supervisadas por nosotros, firmadas por nosotros, ya tiene incluso cédula profesional, ¿no? Entonces, es importante puntualizar eso, porque generalmente lo hacen los muchachos, los doctores, los médicos internos, para poner mucha prioridad que el médico adscrito supervise eso, para evitar ese tipo de acciones que puede llevar incluso la vida del paciente. Y felicidades por su plática, y aunque pues el mundo todos dormitamos, pero es importante, y acabamos de tener una plática de derechos humanos sobre salud y derechos humanos en guiones, y esto es importantísimo, porque no solamente van a revisar que esté el consentimiento informado adecuado, la solicitud de sangre adecuada, también la solicitud al banco de sangre, como ustedes a veces saben, ay, ¿cómo que me lo regresó? ¿No? Y tiene toda la razón, si no está claramente, yo creo que es toda una cadenita, doctor, y felicidades, y pues no echen en saco roto, doctores, toda esta unidad, porque a ustedes les va a tocar también igual, y lo decía la de Derechos Humanos, la licenciada, pues en el expediente es nuestra única arma a la hora de una demanda, doctor, y están a la luz del día la demanda, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí, miren, efectivamente, complementando y apegándose luego a lo que dice la doctora, es que desgraciadamente nuestra cultura es, solo hasta que tenemos el problema legal encima, decimos, ching, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿No? Y luego se tiene más bien la cultura de la prevención, porque es bien feo cuando viene CODEPRIS, ahora entran con todos los derechos humanos, PGR, y nos van a llamar y no hiciste esto, no hiciste lo otro, diciendo, uy, lo hubiera hecho, ¿no? Desde luego no solo es para nosotros, sino principalmente para la salud del paciente, porque ya quedamos en que pues casi el 100% de las reacciones transfusionales adversas hemolíticas, ¿no?, que son las más graves, son por falla humana, en la identificación de la muestra, en la identificación de la solicitud, que no ocupan los datos de solicitud con la muestra, que transfunde la cama si no a pacientes. Esta sangre, uno de urgencias adultos que pasó, fue porque indicaron, transfunde la paciente de la cama 6, y la paciente de la cama 6 era otra, la paciente ya se le iba a piso, y ahí tienen otra paciente, y pues se la pusieron la sangre y era totalmente incompatible. Fue uno de los casos que me acuerdo de una cuestión hemolítica que se investigó también. Entonces, pues muchas gracias, doctor. No sé, doctor Sevilla. Buenos días a todos. Pues nuevamente aquí con ustedes en una plática muy importante, y sobre todo que los médicos jóvenes entiendan que una parte de llegar a obtener una cédula profesional también es conocer el entorno jurídico que nos rodea, y es parte de esta situación. Pues si no hay otra cosa más, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario para nuestro profesor, y pues no me queda más que agradecer a nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación. Le damos al doctor Enrique Páez Borrego un reconocimiento por su ponencia. Recuerden que las sesiones se graban, se editan y se suben a nuestra página
www.consultadelsiglo21.com.mx para que la puedan volver a consultar si les quedó una duda o quieren informar a cualquiera de sus compañeros en el hospital que no pudo venir a la sesión por motivos de trabajo, que la pueden ver en nuestra consulta del siglo XXI, en las computadoras del hospital o en su celular o en internet. Es una página exclusiva del hospital con mucha información valiosa y ahí se llevan nuestras sesiones en nuestra biblioteca virtual para que la consulten nuevamente. Nos vemos el próximo jueves a las 8 en punto y les agradecemos su presencia. Démosle un fuerte aplauso, por favor.